Y creyó él y toda su familia. Tomamos estas palabras para el tema de hoy sobre la fe. Reflexionemos un poco cómo es nuestra fe. Algo tenemos de fe, pero podemos acrecentarla. Desgraciadamente también puede disminuirla y podemos hasta perderla. Por eso en este domingo y en toda la semana sigamos pensando y reflexionando sobre nuestra fe. Demos gracias a Dios porque la tenemos y pongamos de nuestra parte para irla acrecentando y que eche hondas raíces en nuestra alma. La fe es una virtud sobrenatural por la que creemos las verdades reveladas por Dios. Hemos de abrazar todas y cada una de las verdades. San Agustín nos enseña que es la soberana verdad y el motivo propio de la fe. No solamente vamos a creer eh, que existe Dios, sino que también hay que creer en Dios, en lo que Él ha dicho. Eh, en esto, pues, vamos a evitar dos extremos viciosos. ¿Cuáles son? Pues no vamos a ser crédulos, pero tampoco vamos a ser incrédulos. ¿Qué vamos a hacer? Católicos. Dios se ha compadecido de nosotros porque ha visto que el hombre, pues, desde el inicio, pues, se ha desviado del camino. ¿Y qué ha hecho Dios? Pues Dios se hizo hombre. Y antes de hacerse hombre, reveló muchas cosas a Adán y Eva, en ese medio virtuoso que es alejarnos de la credulidad, alejarnos del escepticismo. Vamos a creer a todo el conjunto del depósito fidei, o sea, con un conocimiento profundo y extenso, como lo tienen los teólogos. Pero no todos tienen el tiempo para empezar, la comprensión para continuar y la gracia de Dios para comprender. Por eso basta que uno, por decir de una manera resumida, basta que se sepa el credo. Pero ¿cuántos feligreses se les ha olvidado el credo? Porque en el credo es el resumen de muchas verdades divinamente reveladas. Hay que revisar el catecismo entonces. Hay que volver a revisar el credo. Es más, les propongo que esta noche y todas las noches de esta semana sea parte de sus oraciones de la noche el credo. Y me refiero al credo apostólico, es de los 12 artículos. Porque el credo de la misa, el que rezamos aquí dentro de la misa, es el niceno-constantinopolitano. Ese está larguito. En cambio, este otro, que es el que está dentro del catecismo, es el de 12 artículos. El que tiene ese resumen de la doctrina, de las verdades reveladas. Entonces, no sepamos explícitamente cuáles son todas. Sabremos las necesarias, que Dios existe, que en Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que la segunda persona de la Santísima Trinidad fue la que se encarnó, se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Ahí está la redención, el misterio de la redención. Hay que saber, pues, sobre el juicio final.
Hay que saber sobre la comunión de los santos, la vida eterna. ¿Qué les estoy mencionando? Lo que está en el credo. Hay que repasar pues esa oración y hay que rezarla con fervor. Hay que pedirle a nuestro Señor que aumente nuestra fe. El don sobrenatural de la fe nos viene por Cristo. Sin embargo, nadie puede ser forzado a abrazar la fe. Otro aspecto que quiero convencionarles y se me hace muy interesante. ¿Por qué? Pues porque enemigos de la fe han llegado a poner leyendas negras como la que dicen que han forzado a muchos pueblos a que crean obligatoriamente. Españoles que llegaron aquí a forzar o a obligar a los indios a creer en el catolicismo, por ejemplo. ¿Cuándo? Si los españoles no pudieron, batallaron muchísimo, una que otra familia se convertía al catolicismo. Viene la Virgen de Guadalupe y ahora sí, los convenció. Frailes franciscanos se cansaban de bautizar a tantas familias de indios que venían a bautizarse, a recibir la fe católica. A nosotros, aquí a mí, aquí mismo, nos han puesto un arma en la cabeza para obligarnos a creer. Dios no obliga. Por eso se me hace muy importante esta parte. El don sobrenatural de la fe nos viene por Cristo. Sin embargo, nadie puede ser forzado a abrazar la fe. Y esto se entiende fácilmente cuando pensamos en aquel otro don sobrenatural que es la caridad. Dios no nos obliga a amarle. ¿Qué es lo que hace? Nos inspira a amarle. ¿De qué manera? Pues al amarnos primero, al darnos primero, al ofrecer su misma vida primero. Y de ahí pues debería de surgir espontáneamente nuestro amor hacia Dios, el ofrecerle nuestro corazón a Dios, nuestras obras a Dios, nuestra vida a Dios. Pero desafortunadamente pues eso no pasa. Bueno, entonces tengamos presente esto. Todo lo que Dios nos ha dado, empezando por la vida. Y además de esto, que nos dio a sí mismo y se sigue dando a sí mismo en la Sagrada Eucaristía, para que esa fuerza del amor nos atraiga y que sea lo que nos obligue a amarlo, entre comillas obligue, porque más bien va a ser una correspondencia al amor que nos tiene. Así también nos pasamos ahora a la fe, que va a surgir también eso de creerle. Sigamos viendo más aspectos. Aunque es un don divino, se necesita el conocimiento de las verdades y su predicación para que prenda en el alma. Esto nos lo dice el Papa León XIII en su encíclica Sapientiae Christianae. ¿Y quién nos va a predicar para que prenda en el alma la fe? No piensen en la homilía, en el sermón. Entonces, ¿qué van a tener presente? ¿Qué va a venir a su imaginación? El catequista que pone la semilla de la fe en sus corazones de los niños, muy bien. Aquellas pláticas, aquellos retiros en que han ido y han recibido
la sana doctrina en esas conferencias, en esos retiros, muy bien. En aquellas lecturas formativas que nos instruyen en la fe, muy bien. ¿Qué más les está faltando? Las primeras personas que se encuentran cuando nacen, sus padres. Los padres de familia son los primeros, antes que el catequista, antes que el sacerdote, que van poniendo esa semilla de la fe. Porque antes de que todavía aprenda a hablar aquel niño o aquella niña, ya le están enseñando a persignarse, ya le están enseñando a besar una cruz, una imagen de nuestro Señor. Ya están enseñándole a respetar a su hermanito, a respetar las cosas ajenas, a no decir mentiras. Y ahora sí, ya tenemos completa la lista. Esa predicación que va a hacer que prenda en el alma la fe, va a venir de parte de los padres de familia, de parte de los catequistas, de parte del sacerdote. Pero, ¿qué dificultad vemos actualmente? Padres de familia que no hacen lo que les corresponde, ¿verdad? Niños que pues no siguen los niveles de catecismo que nos hemos esforzado a poner además de primera comunión. Aparatos que usan más de una hora, fíjense bien, más de una hora diariamente. Aparatos electrónicos. Entonces, eh, pongan cuidado en eso, para que no se pierda esa semilla de la fe que llegue al alma de los pequeños. Después es necesario cultivar la semilla para que crezca y se desarrolle. ¿Y cómo la cultivamos? Con la oración. ¿Hacemos oración? ¿O nomás los domingos hacemos oración? Meditamos. ¿Llegamos a hacer meditación? Santa Brígida, me parece, era la que iba a llenar un cántaro, un pequeño cántaro, al pozo que le quedaba cerca de su casa. ¿Y cuánto les parece que duraba el camino? 20 y 20, 10 y 10, 10 de ida y 10 de venida, 20 minutos, 30 minutos para traer agua a su casa en un cántaro. De aquella pequeña niña rezaba en ese trayecto un solo Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque era distraída. No, porque estaba meditándolo. Estaba tratando de pensar y de reflexionar sobre esas 7 peticiones que se rezan en el Padre Nuestro. ¿Cuántas veces pues surge en nosotros también inquietudes? Hablando del credo, pues ¿cómo está eso de que Jesucristo descendió a los infiernos? ¿O cómo está eso de la comunión de los santos? ¿También comulgan allá en el cielo? Pero esas inquietudes pues no las resolvemos. Claro, no las vamos a resolver en este momento de la misa. Pero ya aparte de este momento, pues hay que buscar para resolverlas. Y por último, leemos instrucción religiosa, formación religiosa, o es todo lo contrario. Leemos cosas anticatólicas. Bueno, vamos a quitar la lectura. Series, películas anticatólicas que llegan a formar pues dudas serias en nosotros. O sea que solamente vemos la parte anticatólica, pero que no vemos la parte católica. Que si no hay series o películas verdaderamente católicas o muchas, pues entonces sí, aboquémonos a la lectura formativa de instrucción religiosa. Otro aspecto más,
León XIII nos dice que la Eucaristía es uno de los medios más poderosos puestos por Dios para acrecentar la fe en medio de las dificultades. Primero, comulgamos y segundo, ¿cómo comulgamos? ¿Realmente le sacamos provecho a la comunión? ¿Qué hacemos antes? ¿Qué hacemos después? O sea, ¿cuál es nuestra preparación para comulgar? Y después, ¿cuál es nuestra acción de gracias para comulgar? Estamos dirigiendo durante el día nuestro corazón a Jesús, Jesús Eucarístico, que está dentro de la iglesia. Eso pues nos va a poner a pensar para ver cómo le vamos a hacer para sacarle mayor fruto a nuestras comuniones. Por último, la fe está amenazada por grandes peligros en la sociedad. León XIII señalaba cosas que pasaron en el tiempo de él. Vamos a ver lo que nos está pasando en los tiempos nuestros. En tiempos de León XIII, él señalaba el racionalismo, el naturalismo como enemigos de la fe. ¿Cuántos habían abandonado la verdadera fe para entregarse a la diosa razón? Otra cosa que pasó en tiempos de él fue la separación del Estado de la Iglesia. El Estado y la Iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Que una de varias consecuencias fue que la educación fue escuelas oficiales, que menciona expresamente León XIII, la forma de educar desligada de toda relación con Dios. Por ejemplo, si aún enseñaban filosofía, una parte de la filosofía es la ética, pero la ética así pende de un hilo de Dios. ¿Y qué hicieron para que fuera una educación oficial desligada de Dios? Le cortaron ese hilo que pende la ética de Dios. ¿Y cómo enseñaron? El deber por el deber. Ya no había un fin último que alcanzar y llegar a la felicidad. ¿Y en qué consecuencias tuvo eso? Pues buscar la felicidad aquí, en este mundo, nada más. Y no en el otro mundo. No hay el más allá, no hay reino de los cielos. Eso fueron una de las consecuencias. Y luego también iniciaron los estados ya separados de la iglesia, pues a legislar a favor o en contra de algunas cosas que afectaban a la sociedad, por ejemplo, el divorcio. Empezó la ley del divorcio para casos específicos, muy particulares, muy puntuales. ¿Y qué hizo León XIII? Llegó a conjeturar a dónde iba a llegar eso, que llegó a decir, más adelante se va a extender eso a otros casos y va a ser común el divorcio. 1890. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta ahorita? Y podemos ver tristemente realizadas las palabras del Papa León XIII. Es común, es común el divorcio. Es más, hay gente que hasta se casa ya firmando de que por si me divorcio. Bueno, esto se los digo para ahora parangonarlo con otra cosa, el aborto. En los 70 empezaron a legislar a quitando o despenalizando el aborto. ¿De qué manera? Casos particulares nada más vamos a permitir que aborten. Y ahora que ya nos estamos en los 70,
sino en esta era posmoderna. No, perdón, ya no se le llama posmoderna. Ya estamos en tiempos extras de la humanidad. Ahora ya no son casos particulares de aborto, ya es muchos casos en que uno puede abortar y no hay problema. Pues así las cosas. Eso es lo que nos tocó vivir. Ya muy implantado el divorcio, ya muy avanzado el asunto del aborto, un ambiente hedonista que ustedes podrán decir, pues ya tiene tiempo mencionando esa palabra. Sí, pero se sigue extendiendo. Esto del hedonismo, el placer por el placer, el relativismo moral. Tú estás bien, si tú crees que está bien, estás bien. Si yo creo que estoy bien, voy a estar bien. Ideologías que destruyen la naturaleza humana y la familia. No solamente la familia, porque uno puede decir, bueno, pues yo no me caso. Bueno, no se casa, pero son ideologías que también destruyen a la persona en particular, porque van en contra de la naturaleza. Por último, falso ecumenismo, donde dicen que puedes estar en cualquier religión, pues todas llevan al mismo Dios. Parte del relativismo moral. Entonces, esto es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Va a permanecer la fe si estamos en este ambiente? Pues que Dios nos libre. Y pues nos tocó vivir como eh, Lot y su familia en medio de la impureza. Acá es nuestra familia en medio de una sociedad que no cree, no quiere creer y quiere que nosotros no creamos. Pero como Lot, también pongamos una valla muy grande y creamos a Dios, creamos en Dios y vamos a poder hacerlo si amamos a Dios sobre todas las cosas. Que Dios nuestro Señor, pues, y la Santísima Virgen María preserve nuestra fe y a la vez nosotros pongamos de nuestra parte para acrecentarla día con día. Así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.